Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Aquelarre. Es el podcast número 1. Ya somos el número 1 de puro chisme. Y todos los martes me acompaña Vero González. y hoy tenemos invitada especial. Nuestra queridísima amiga, compañera, socia, artista, de todo. Y nos vende barbacoa los domingos. Y vende perritos. Perritos en la carretera nacional. Viendo todo. Ya nada más le falta eso. ¡Laura Gómez! ¿Qué onda, Laurita? Muchas gracias, chicas. Gracias por la invitación. Gracias. Es todo un honor estar sentada aquí en el podcast de Aquelarre. Ya no nada más lo voy a escuchar, ahora también voy a escuchar mi linda y melodiosa voz de niño de escolar ronca. Por favor, me la arreglan, producción. Nuestras chicas de Stardom Films que siempre se la rifan con nosotros. Aquí podemos ver algo de Laura, un cuadro, un rosón. Aquí. El rosonón. El ¿Se rosón. puede ver cómo ven? Sí, aquí podemos aquí. ver el rosón. Oye, es que cuéntanos tu técnica. Aquí tenemos otro, por cierto. O sea, ¿estás jugando con mis sentimientos o cómo? ¿Por qué? O sea, cuéntanos tu técnica literal. O sea, bueno, ¿qué manejas? Maestra. Sí, platícanos de tu obra. Ah, bueno, les platico un poco de mi obra. Yo he ido evolucionando a través de los años Como Dios me da a entender. a como he podido. No, no es cierto. Yo soy acrílico medio mixto. Naturalmente, era yo una persona muy abstracta. Parte de la abstracción geométrica era lo que a mí más me llamaba. Pero en estos momentos es hora de madurar. Bueno, eso me dijeron, que era hora de madurar. Ok. Yo dije, ¿para qué? Si me maduro, luego me pudro. Pero bueno, son los consejos de los artistas reconocidos. Entonces, esta que está aquí atrás es una de las primeras obras de una serie que se llama El Sol de mi Infancia. Y aquí tenemos una mezcla entre acrílico y óleo. Finalmente, lo logré. Yay. Agarré el pincel, ya no huele el aguarrás, ya no me duele la cabeza. Y entonces ahora vamos a manejar Ya no también. siento nada, ni las piernas, ni los brazos, nada. Ya no veo, pero estoy con ganas con el óleo. ¿Dónde estoy? Pero en fin. Qué padre, Entonces, Laura. ha sido un crecimiento desde que estamos aquí en Contagiemos, que es de donde nos conocimos. Y pues todos vamos creciendo, madurando, aprendiendo. No importa que ya estemos maduras, las tías. Las bailando, tías aprendiendo. maduras. Sin miedo al ridículo, como Sin nos miedo. dice Oscar. Jamás. Antes muerta que sencilla. Claro. Entonces, es parte del crecimiento y es parte de lo divertido de la vida. Entonces, hemos ido aprendiendo, hemos ido tomando cursos, llenándonos de información, cómo lo es el aquelarre. Que no, ya sin juego y sin bromas, chicas, quiero decirles y felicitarlas por el podcast porque ha despertado, o al menos en mí, espero que también con la audiencia, una curiosidad por saber más de los artistas y no encajonarlos en el tema aburrido de Picasso, Frida Kahlo, lo que te dice todo mundo, sino vamos a ver un poquito más o más adentro de lo que es la persona. Es como si en un futuro, cuando Vero sea muy famosa, pues la gente no va a saber que cuenta chistes malos. Ellos van a decir que todos mis chistes son buenos. Exacto. Sí. O que es una persona muy seria, Sí. que lleva sus clases de una manera muy seria. Sí, sí. en Es su que nadie la atelier. conoce dando clases, Ajá. súper diferente. Ahí está con el látigo. Ey, No, yo sí la conozco. Sí, ¿Tú yo también? Todas hemos pasado por sus manos. Por el látigo de mi Oye, desprecio. sí, tomé un curso de hiperrealismo y llego yo con mi cuadrito bien orgullosa porque lo pinté a mano alzada, obviamente con la técnica del hilito rojo y el encaje y el plano cartesiano, rayita por rayita, y estoy como sonsa midiendo la hoja, midiendo mi cuadro. Oye, llego y me siento y le digo a la maestra, ¿y esta blanco y negro para qué era? La copia de blanco y negro. Pues para que lo calcaras. Y yo, Eso. me dice, ¿cómo? Yo, me dice, ¿no lo calcaste? Y yo, no, claro que no. ¿Lo hiciste? Y yo, es que siento que si lo calcaba, Vero iba a estar atrás de mí. Sí, sí va a estar ahí. Le hubieras dicho, yo soy artista. Me decepciona, se O hubiera sea, dicho. había dicho, estoy decepcionada de ti, Sí. Laura. Y yo, no. Pero hoy digo, estoy muy orgullosa. Sí, te voy a enseñar hasta video le tomé al cuadro sin pintar, nada más para que vieran que estaban así todas las rayas anguladas. No, y ahora estamos muy orgullosas. Tan orgullosas que, pues te invitamos Ay, me lo gané.
Sí, porque, bueno, Laura, entre todas sus muchas habilidades que tiene y sus muchas cualidades y profesiones, ella fue dueña de una galería hace unos años y, y platicado también así como que de artistas, pues nos platicabas que tú tienes como que un favorito para el chal, que es el que nos vas a platicar hoy. Sí. Y bueno, pues dinos de quién nos vas a platicar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que del rey del pop art, Andrea Warhola, mejor conocido en el ámbito de la artisteada como Andy Warhol. Entonces, nuestro personaje del día de hoy, que realmente es un personaje, porque es lo que él creó a través de los años y a través de su carrera artística, una persona, nació en la ciudad de Forest City, en Pensilvania, entre 1928 y 1931. ¿Por qué les doy esos años? Porque realmente no se sabe cuándo nació. Hay varias actas de nacimiento, no se sabe cuál es la real, no se sabe si es del 28, del 29, del 30 o del 31. ¿Y el día del nacimiento tampoco se sabe? Está entre esas tres. O sea, bueno, de los años, pero tipo, ¿sabemos qué día y qué mes? Ah, sí, ¿qué día y qué mes? Sí, pero no lo tengo aquí. Ah, no importa. Digo, si quieren se lo digo. A ver, él se podía Me quedé- festejar, o sea, no tenía problema. No tenía problema. Nada más tenía un Déjame te cumple digo al año. ¿Qué día? Nada más tenía varios años para festejarte. Déjame te digo. Es que luego imagínate, está cañón. ¿Cuántos años cumples? 3 años seguidos voy a cumplir 40. Depende de quién te Claro, pregunte. pues como la niñera que 29 años por 7 años. Sí. Oye, pero luego imagínate, bien padre cuando estás chavo y te conviene que es que ya quiero cumplir los 21 para tomar y te subí la edad. Y luego cuando no, pues es que quiero, no sé, pasar por más joven para inscribirte a una beca o un estímulo. Ah, no, pues Te más quitas chavo. años, te pones años. Bueno, Y él lo es quieres la del INSEN y pues... el INSEE. ¿te Bueno, ¿cómo imaginas? se llamaba? No me acuerdo cómo se llama ahora, pero... Social Security. Él es norteamericano, nacionalidad norteamericana. Nació el 6 de agosto. Entonces podría haber dicho que Leo es... sí, cualquier año, unos más, unos menos, no le hubieran hecho mucho daño, como quiera, se veía medio peloteado. Ay, sí. Sí, no envejeció bonito, él no tuvo... Porque aparte lo confunden con Miguel Hidalgo y, Aquí lo tenemos. Por favor, y luego con toman Cristian eso. Castro. Es que bueno, como anécdota, aquí tenemos una cúpula que pintó el maestro Luis Bauti y pintó a varios artistas, a Van Gogh, Frida, Dalí, Picasso y Andy Warhol. Entonces llega una señora que no sabe de arte, porque cualquiera sabe que es Andy, ¿no? Pero la señora, ¿y Miguel Hidalgo qué tenía que ver con el arte? Y yo, ¿Y qué pintó sopas, Miguel Hidalgo? güey. O sea, yo, es que es Andy Warhol. ¿Quién es Andy? Ok. Y luego llegó el otro y dice, no sabía que Cristian Castro pintaba. Y yo, güey. Deja tú, ahora que estoy aquí sentada justo en la mirada de Andy Warhol, voltea por Te favor. está viendo, Está claro. Decepcionado. Decepcionado también de mí. Vemos y juzgamos, va a decir. No te pareces a Miguel Hidalgo, para nada. No, claro que no. Si el maestro Bauti, mira, para eso se pinta solo, pero pues hay gente que no sabe. Es que fíjate Es que no es tan conocido como Van Gogh, por ejemplo. Ajá. sí es, pero su persona que creó en esos años dista mucho de realmente la persona que él era. O sea, él de joven era guapo. Bueno, sigamos con su historia de infancia y estudios universitarios. Ok. Pues Andrea Warhola, porque así nace él, ese es su nombre De pila. de pila, de bautismo, es hijo de 2 inmigrantes checoslovacos. Ok. O sea, sus padres eran checos. Su padre, Sergio y el otro Sergio. Andrés. Oh, qué Ah, checo. brava. Es que eran dos checos. Checo. Qué checo. ¿Qué checo? Checoslovacos. Andrés Warhola. Sí, ya sabes cómo somos. Sí, pues, sí, ya sabes que la perra es brava, ¿para qué le pateas la puerta? Dirían por ahí. Pero bueno, en fin, Andrés Warhola y su madre Julia Warhola. Entonces, el padre llega a Estados Unidos en 1912 y la madre en el 21. Viven, obviamente, su juventud y su matrimonio joven en la gran recesión de Estados Unidos, que es en los años
20s, 30s. Ok. Entonces, cuando nace Andy o Andrea, él nace ya para los finales de los 30s, que es donde la Gran Depresión empezó un poquito a levantar. Pero como quiera, pues obviamente el país estaba en una situación que no era una situación económica buena. Estados Unidos, porque acuérdense que estamos en Pensilvania. Entonces se mueve la familia para Pittsburgh por oportunidades de trabajo en el área de construcción. El papá era minero y hacía construcción obrero. Ok. Entonces el hombre pues se pone a trabajar, tiene un hermano mayor y un hermano menor. Nada más son... Oye, es que me quedé con la duda. O sea, los papás llegaron y se conocieron en Estados Unidos o ya estando casados, No, se vino el papá a buscar fortuna y luego lo alcanzó la señora. No lo alcanzó, se conocen en Estados Unidos. Ok. O sea, se conocen acá porque obviamente las comunidades migrantes por lo general se unían en sus mismos lugares donde vivían todos juntos Sí, o tenían sí. una cierta área designada en las diferentes ciudades, que aquí viven los judíos, acá viven los católicos, sí, acá sí. viven los alemanes, acá Sí, sí, viven sí. los húngaros, Irlandeses, y así. irlandeses, italianos. Entonces, como en todas las ciudades, que qué raro que ahora Trump no quiera a los migrantes, ¿verdad? Si toda la nación está conformada de migrantes, pero yo creo que nada más le gustan güeritos. Más bien. Ah, ya no vamos a poder ir. Sí, yo estoy muy prietita para Yo sus también. estándares. Nada más Vero va. Ah. A ver qué derechos voy a ejercer ya. Bueno, y luego se conocieron, él era el de en medio de tres De hermanos, tres. No era el mayor, no era el menor, era el sándwich, como dirían aquí. los más talentosos siempre. Sí, eso dice. Sí. Ay, es que soy la de en medio. Yo soy la más chiquita, ¿tú? Yo la más chiquita de 7, imagínate. Ah, no, entonces los más chiquitos son los que heredan todo el talento. Ah, claro. Dicen. Dicen, yo es lo que he escuchado, que aprenden las mañas de todos los de arriba. Eso sí. Bueno, entonces, él tuvo una infancia un poquito triste porque a los 9 años contrae una enfermedad que es neurológica, que se llama, y lo voy a leer porque ni creas que voy a poder con esa palabra, Sydenham's chorea. Eso es lo que Andy Warhol tiene. Y esta enfermedad es un desorden neurológico que ataca las extremidades, tanto las piernas como las manos y los músculos de la cara, y entonces tienen movimientos involuntarios. Y claro que busqué videos, y entonces, o sea, les da como el telele. Entonces, Ay, bueno, yo me imagino otra cosa. Ajá. no, el Twitch. O sea, practícale el... No, iba a ser otra cosa, pero bueno, Muy bien. sigamos. No quiso hacer la otra parte, pero entonces Andy tenía esos pequeños como Chiripiolcas, minis más o ataques, no son epilépticos porque no es epilepsia per se, pero son como pequeños Movimientos, ajá. espasmos o movimientos involuntarios. Ay, güey, qué gacho también. O sea, ya viéndolo fríamente está bien gacho. Claro, Sí, porque imagínate imagínate esa pintando. edad. Pues sí, o sea, tengo que entregar la obra y luego firmo. ¡Fu! No, ¿Por qué pero- crees que empezó con la serigrafía? Porque él intentaba agarrar el pincel y era... No, le daba. No es cierto, pobrecito. Nos va a ir a jalar las patas. Sobre todo a mí. No, la verdad, solo lo tuvo en la infancia. Es un desorden que lo trataron y solo lo tuvo durante la infancia. Pero eso lo llevó a estar en cama por temporadas largas en su casa. Entonces él dice que de estar ahí fue que agarró el amor por los cómics, el amor por el dibujo, toda esa parte introspectiva que tienen los artistas de estar un tiempo en soledad para poder saber qué quieren hacer o agarrar creatividad e inspiración. Ok, sí. Entonces él dice que ahí empezó. Eso es lo que él cuenta después en sus diarios y después en su biografía. Porque Pero- escribía todo, ¿verdad? Sí, le encantaba. Ahorita te voy a contar algo bien extraño de él, que por fuera él aparentaba ser una persona muy fría, seria, fría, inalcanzable, dura, tipo la estrella que nunca puedes tocar. Y realmente él era una persona muy introvertida, muy tierna, muy sensible, que usaba vamos a decir que ese caparazón o esa armadura, porque durante su vida sufre muchos... Desamor. Deja tú desamores, como decepciones. Ok. Decepciones porque obviamente él llega a la fama muy joven. Entonces mucha gente se acerca a él, obviamente, solo para
pues querer compartir un poco de esa fama o aprovecharse de esa fama. Sí. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sigamos con la triste infancia de Andy Warhol. Aquí todavía era Andrea Warhol. Entonces él empieza a ir a la escuela en la ciudad, en Forest City, en Pensilvania. Después se mueven a Pittsburgh, que es la ciudad donde él crece. Pero su padre muere en el año de 1942. No especifica muy bien de qué. Yo me imagino que como era minero y constructor, en esos años había mucho problema con el asbesto. Entonces me imagino que ha de haber muerto por alguna causa pulmonar. En fin, sigamos. Él entra al Carnegie Institute of Technology. Ándale, antes nos habla. Al Carnegie Institute of Technology en 1945 y termina en 1949 un Bachelor's in Fine Arts. Que aquí, Ay, qué padre. ahí te voy a sacar del De la admiración sí, o del porque engaño. un Bachelor in Fine Arts en Estados Unidos es una licenciatura en artes visuales. No es en las artes plásticas per se, ni tampoco en el arte de alta gama. O sea, Sí, es como aquí, ¿no? Que es como te preparan para ser un museógrafo, un crítico de arte, historia del arte, más que un artista con un oficio, es más como... Más bien son las carreras técnicas alrededor del mercado del arte. Por ejemplo, la producción es una de esas carreras, la producción de teatro, la producción de películas, Ok. La ilustración, advertising, marketing, o sea, toda esa parte artística, pero enfocada en oficios y negocio. O sea, no pintura. O sea, no museografía, no la parte fina del arte. Esta es la parte de negocios del arte. Va. Entonces él estudió básicamente negocios del arte, Ay, qué padre. que es lo que le Pues da a él un poquito esa percepción que tiene después y que se muestra, donde ves que es artista, pero tiene una parte muy marcada de negocios. O sea, donde él sabe cómo llevar el negocio para que le reditúe y tener, obviamente, una posición económica mucho mejor. Él, en su infancia, obviamente, vive una situación no de opulencia, pero tampoco vamos a decir que estaba muerto de hambre o Está precario. bien. Normal. Normal, o sea, vivía como cualquier niño de escuela pública, con una familia, eran 3 y la mamá 4, la mamá trabajaba. Era muy artística, la señora tenía mucha habilidad, mucha manualidad, hacía muchas cosas para vender, arts and crafts, o sea, todo lo que son manualidades. Y obviamente él, al ser el hijo enfermo o el más delicado de salud, pasaba mucho tiempo junto a su madre. Entonces, él y su mamá tienen una relación muy cercana. De hecho, cuando él se va a Nueva York, años después, ella se va con él. O sea, ella va y vive con su hijo. Su hijo mayor se casa, tiene familia, el menor también, pero Andy pues siempre está con su mamá. Entonces ellos tienen una relación muy cercana y se les veía por todos lados, él siempre traía a su mamá con él y sus gatos. Entonces Andy termina la carrera, dentro de la universidad no destaca como un alumno en excelencia, o sea, no era un cum laude, pero era un muy buen alumno, muy responsable, muy dedicado, clean cut. O sea, tú ves fotos de Andy Warhol de joven y dices, ¿cómo terminó pareciéndose a Miguel Hidalgo o a Cristian Castro? Porque de joven era era muy atractivo, era muy guapo. Ahorita les voy a enseñar unas fotos de él, donde realmente era un joven de facciones y de apariencia muy agradable. No sé qué le pasa, yo creo que tiene que ver con un evento que vive después, que ahorita lo vamos a ver que sí es súper mega chisme. ¡Chisme! Ay, manches, qué Alimenta rico. mi alma. Porque ese no se lo saben. Y él era muy agradable, era muy bien educado, tenía muy buenos modales, había sido educado en una familia de costumbres estrictas. Entonces, donde quiera cabía, donde quiera se acomodaba, y él sabía que tenía ese talento de poderse infiltrar o meter en eventos sociales, en reuniones de gente que a él le interesaba para sus planes.
O sea, él era muy enfocado. Entonces, en el 49, cuando se gradúa de Carnegie Institute, porque iba a decir Carnegie Hall y no es lo mismo. O sea, es el mismo señor, pero es otra institución. Cuando él se gradúa en el 49, se muda a Nueva York y ahí es donde él se cambia su nombre a Andy Warhol. O sea, no quería llegar él a Nueva York diciendo que era Andrea Warhola. Sí se oye feo. Pues sí. Pues digo, no está feo, pero es como que siempre va a ser el sí, Andy o esto. Sí, como y que es era que a lo Andy mejor también. sí, al Andrew le dicen Andy también. Era el nombre no americano. Ah. Él lo que buscaba era pertenecer. Desde la Ok. infancia lo que él sentía muchas veces era eso, que pues por ser hijo de migrantes lo hacían a un lado, sí había un poco de discriminación y racismo, aunque no lo crean, aún entre los mismos güeros. Entre los mismos güeros hay niveles. Sí. Entonces, él opta por cambiar su nombre porque él quería estar más dentro del grupo al que él quería pertenecer, que era la elite o los social elite de Nueva York. Entonces, cambia su nombre, obtiene un muy buen trabajo como ilustrador para la revista Harper's Bazaar y para Vogue. Wow. Entonces, él desde que empieza con el pie derecho. Como Era muy debe ser. talentoso, era muy dedicado, era muy responsable en su trabajo, entonces pues todos lo querían en su chamba. Y también trabajaba para una tienda local departamental de lujo muy exclusiva que se llamaba Bonwit Teller. Ya no existe, obviamente. Y trabajaba ahí en publicidad, también como ilustrador. Vestía las ventanas, los aparadores. Ay, o sea, el empleo tan peleado en Nueva York de decorar los Él los decoraba aparadores. los aparadores y muchos artistas importantes pasaron por ahí, Sí. por ese tipo de trabajos de decorar aparadores o de ilustrar para revistas, porque acuérdense que estamos hablando de los años 50. No había digitalización, no había la tecnología de ahora, chicos. Hay que remontarnos así al tiempo. No había celulares. O sea, el teléfono era de tic, 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 y de monedita, porque rara la persona que tenía más de un televisor en su casa. Todos tenían una tele. La gente de mucho dinero tal vez a color, la gente de menos pues blanco y negro. Y entonces el esparcimiento para las personas en esa época era salir a caminar a ver los aparadores de las tiendas. Eso era lo que te decía, como hojear una revista, como ver panorámicos. O sea, los entretenimientos en aquel tiempo eran muy distintos a los que tenemos Sí, ahora. claro. Entonces, por eso la gente, el pasear por Madison Square o el pasar por la Quinta Avenida, ver cómo se vestían los ricos y soñar con tener aquel o cual zapato, vestido o lo que fuera que vieras en el aparador, era parte del sueño americano. Entonces, él realmente es el epítome del sueño americano, porque de ser hijo de un padre obrero minero, terminó siendo una estrella de pop millonaria, porque él sí hizo millones. Como paréntesis, en el año 2024 su fortuna se evalúa en $220 millones. Órale. Uy. Su estate, o sea, lo que él heredó. Ajá. A sus sobrinos, obviamente, porque Sí, sí, sí. no tuvo más. O sea que familia. prepárense porque imagínense lo que van a evaluar mi herencia que les voy a dejar. ¿Eh? Sobrinos, pónganse el chuchos. Los sobrinos consentidos. Los sobrinos. Yo tengo los míos, ¿verdad? Pero sí, por si están pensando que les va a dejar la tía. Pero Stardust es sobrino de todos. Todos los tíos pueden dejarle herencia Algo, a ¿verdad? los De Stardust. perdido. Sí. Bueno, pues entonces ahí es donde él empieza, en esos trabajos de ilustración, conoce también a Rauschenberg y a Jasper Jones, que son unos artistas muy conocidos dentro del ámbito del arte americano. Acuérdense que estamos en Estados Unidos, no en Europa, entonces van un poquito más atrás que los europeos. Y ellos son expresionistas abstractos. Ok. Dentro del expresionismo figurativo, que era el orden que estaba en ese momento, ya habían pasado las vanguardias, ya había pasado todo ese rollo, entonces ahora estábamos en el expresionismo figurativo. Era lo que se movía en esos años posguerra. ¿Por qué? Porque los artistas querían romper con todo lo que Hitler había dicho que era bello. O sea, traían un odio y un, Sí, y un pues sí, rencor, con sobre toda la razón todo del los mundo. europeos, que fueron los más lastimados por el régimen hitleriano.
y la guerra mundial que acabó con familias, naciones y demás. Entonces el artista se revela y de ahí nace el expresionismo figurativo. Figurativo. En Europa. Y Ok. en Estados Unidos Ok. se llama, o sea, está el expresionismo figurativo, pero nace una rama que tiene mucho auge, que es el expresionismo abstracto, que era lo que tú me decías ahorita que llegué, Klein y Pollock y todos los representativos americanos de esa abstracción figurativa, Sí. que aunque no fueron parte de una guerra tan dura, porque realmente a Estados Unidos la guerra nunca llegó más que a Pearl Harbor y la bomba atómica, que fue lo único que les afectó, ellos aún así se sentían con ganas de romper con lo tradicional, Como romper. que Estados Unidos, bueno, yo alguna vez leí que Estados Unidos le estaba apostando a los artistas porque querían hacerse una potencia en todos los aspectos y uno de ellos era el arte, que querían decir, ya no nada más Europa es la cuna de todo lo que es arte, sino nosotros también. No, y que aparte también muchos artistas europeos llegaron a Estados Unidos, o sea, Huyendo. durante la guerra y después de la guerra, igual a México, y pues traían toda esa información Toda esa cultura. fresca. Que es muy diferente. O sea, sí se nota la diferencia de 500 años de América contra 2000 y garras de Sí, Europa. claro. O sea, se nota mucho en la manera en la que piensan, en la manera en la que procesan. Pero vamos a decir que Estados Unidos o América era como el bebé en pañales en el arte. Entonces ellos querían, como dices tú, crecer a ser una Sí, potencia. de, mira, ya soy adulto, ya puedo manejar. Respétame. Ya déjame ir caminando a la escuela. Me cuenta. Bien Trump. Make America Great Again. Entonces, bueno, en 1952, con solo 24 años, chécate la edad del chamaquito, tiene su primera exhibición individual en la Galería Hugo de Nueva York. Entonces, él venía con todo. O sea, él era una persona muy dedicada y muy enfocada en sus objetivos. Empieza a trabajar en su taller y empieza a hacer impresiones. Él era ilustrador. Acuérdense que él viene de una escuela o de un camino de arte comercial. Entonces, él trae todas las herramientas para trabajar producción en masa. O sea, lo que él sabe hacer es mucho de lo mismo, porque obviamente trabaja para revistas. Y en esos momentos él aspiraba a ese glamour, a esa fama, a ese estrellato de los años 40 de las actrices y los actores famosos de Hollywood, que era Greta Garbo, Sasha, y todas esas artistas de los 40 que era un glamour misterioso. Rita Hayworth, Todas las de los 40 y 50. Entonces, para él eso era el logro de la fama y el éxito. Entonces, él trabaja en una revista de moda de glamour exclusiva, trabaja para una tienda de ropa, de moda, donde se visten todas estas figuras famosas. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que él va a llevar a expresar en su arte? Eso mismo que él vive, ese entorno, esa contemporaneidad que él está viendo y viviendo en Nueva York, que es el glamour de los años 50. Padrísimo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces él empieza a trabajar y a producir obra con un método muy rudimentario, no la serigrafía que va a hacer después, sino él en su leal saber y entender, compraba papel que era a prueba de agua, imprimía la imagen o la imagen que él quería copiar, agarraba un papel que era algodón absorbente, lo mojaba, pintaba sobre el que era a prueba de agua y lo ponía y lo prensaba y así hacía sus primeras impresiones. una especie de transfer. Como un transfer rudimentario. Ok. Entonces empieza él a trabajar en su taller y empieza a vender merch. Haz de cuenta, el equivalente a lo de ahora que dirían aquí la gente joven, merch. Empieza a vender impresiones baratas, accesibles de su obra, de lo que él producía, pues para poder vivir. Más aparte su trabajo. O sea, tenía el taller y tenía el trabajo en la revista. No deja el trabajo en la revista hasta años después, muchos años después. Entonces, su mamá se va a vivir con él en esos años, en el 52. Él en ese momento tiene una imagen de dandy cincuentero, si se acuerdan, tipo James Bond, así con el traje
pegadito, entubado, el zapato muy bonito, el cabello muy bien peinado. Entonces es la imagen que él portaba en esos años. Una imagen de Andy Dandy, como le decían en aquella época. Ajá. ¿no? O sea, muy Catrín. Sí, esa era la palabra que estaba buscando. Él tenía una imagen súper Catrina, pero en esos años se pinta el pelo blanco. Ahí es cuando él... Bueno, entonces su cabello no era tan rubio. No. O sea, él era dirty castaño. Blonde. Mira, te voy a enseñar una foto de él. Él era güero. Ajá, güero. Mira qué chulo. Güero normal. Güero Sí. normal. O sea, si no rubio, era un castaño claro o un rubio muy oscuro. Exacto. Entonces, pero él decide que él quiere una imagen y una persona diferente dentro del arte y se decolora Sí. su cabello hasta dejarlo total y completamente Y ahora blanco. nos explicamos por qué se ve como de escoba. Sí, está todo Por quemado. todo quemado. O sea, que no entendió el señor que transparencia. O sea, quería tipo Marilyn, pero se brincó la peinada después. O sea, le Ahora ya faltó. sin los tubos y esas Haz cosas. de cuenta. Le faltó un poquito el cariñito al pelo. O sea, por eso sí. lo tenía como destropado. Sí, le faltó Es que ponerse bueno, no había mayonesa. tantos productos, ¿verdad? No lo justifiques. Tenía pelos de escobeta. Sí, tenía Pobrecito. pelos de escobeta. Es que yo no quiero que vaya y me jale las patas de Sí te los va a jalar como quiera, mira, te está viendo. Ya lo vi, otra vez de reojo, no lo quiero ver. Bueno, entonces su mamá se muda con él, viven juntos en un pequeño departamento, él tiene su trabajo, tiene su taller y pues ahí está, realmente es muy joven. Su primera exposición colectiva en la galería El Loft es a los 26 años. Ay, bien joven. O sea, estás Casi hablando mi edad. que era un muchacho que en esos años las oportunidades eran distintas a las que son ahora, que los muchachos también crecían mucho más rápido, maduraban mucho más pronto, porque llevaban una vida pues más responsable y más acelerada. Él tenía que cuidar de su mamá, básicamente. Entonces, y se mueven a un departamento en la avenida Lexington. Ese fue el primer lugar donde vive con su mamá en Nueva York. Entonces luego, en 1956, tiene su primera exposición, una de las más importantes de esa década, que se llama Los zapatos dorados, The Golden Shoes. Y lo hace para la galería Bodley, que es otra galería muy importante en Nueva York. Y de aquí se lo llevan a los dibujos recientes de Estados Unidos. Y de ahí haz de cuenta que él empieza a tener reconocimiento dentro de las instituciones, pero no con sus colegas, no con sus peers, no con sus contemporáneos, porque no le quitan la etiqueta de eres un artista comercial. O sea, todos lo señalaban como que, pues está muy interesante tu propuesta, pero tú eres un artista comercial. Tú no eres un artista puro. Y la verdad, entre que el medio es envidioso y entre que todos los artistas son divas Sí. y entre que a él le iba económicamente muy bien, Te faltó, Cata. pues realmente... Ya no hay el... ya se nos acabó. Ya. Sí. Aunque ustedes no lo crean, el ambiente artístico se me hace más difícil de todos mis ámbitos laborales. Bueno, están los médicos y los artistas, ahí como que contrapunteándose en la divinura. O sea, Sí. ¿quiénes son más divos? Pues sí, pero los médicos salvan vidas. ¿Los artistas también? Ay, pues sí, pero ay, los que uno El conoce arte. son... El arte salva vidas. Sí, pero Iba a decir una broma, pero me contuve. suéltala aquí, estás en zona segura. No, porque, ¿verdad? no Sí. porque va a salir en el podcast. No, vaya, o sea, ay, no, es que los artistas sí son muy complicados. Bueno, yo creo que hace unos meses platicábamos aquí precisamente en la galería con un artista y que platicaba, es que los artistas somos complicados o son complicados y sufridos. Y platicábamos y le decíamos, no, lo que pasa es, como cualquier otra persona, si tienes trabajadas tus emociones, no tienes por qué... O sea, es una falacia, es que el artista es atormentado y por eso trata mal a la gente. No, tratas mal a la gente porque eres un idiota. Sí. O sea, y porque traes inseguridades bien cañonas. Cuando tienes ya trabajado tus inseguridades y todo, cuando llega alguien mejor que tú, dices, mira, bueno, de esta persona voy a aprender en vez de sentirte amenazado. Es que es muy raro el artista con inteligencia emocional.
Y el doctor, y el contador, y el abogado, y Sí, no, hay de todo. digo, claro. en todos Así es a lo lados que hay voy, en todos idiotas, lados y en todos hay. lados hay gente que tiene un desarrollo emocional Y no es pretexto que por ser un ser con muchas atormentado. áreas de oportunidad, vamos a llamarlo así. Tienes un área de oportunidad en tu crecimiento emocional. Ey. Sí, pero siempre en los artistas se ha dicho o es común que las personas crean que es parte del medio, es como una ficta real, o sea, es una ficción que ha sido creada alrededor del mundo artístico también porque los artistas lo ven como una herramienta de marketing. O sea, me voy a hacer el divo, Ándale. me voy a hacer el inalcanzable, voy Sí, por crean el su mundo personaje. con mis lentes oscuros, no le hablo a nadie, no le dirijo la palabra a nadie, genero un misterio alrededor de mí y entonces mis obras se convierten en una extensión de esa persona. Entonces la gente claro. las quiere, los coleccionistas les llama la atención porque quieren ser amigos de ese artista o quieren Ya conocer lo al ubicas artista. de entrada porque no es una persona promedio, o sea, llama la atención y, o sea, como pues Dalí, que era todo un personaje. Sí, pero es parte de la industria, es parte del branding, es parte de la estrategia de marketing, el generar un personaje con ciertas características para poder ser reconocido en el ámbito artístico. Digo, o sea, pasa en todos. Sí, claro, totalmente de acuerdo. La plástica no es la excepción. Entonces, don Andy Warhol en el 56 ya estaba él despegándose de todos sus contemporáneos. O sea, él ya empezaba a recibir reconocimientos, él ya empezaba a codearse. Eso sí, no faltaba a ninguna fiesta de la socialite neoyorquina. Conocía a Raimundo y todo el mundo desde Haz de banda- cuenta, Carla. desde las bandas de rock, hola, hasta los empresarios, los políticos, las personas en puestos clave en los museos. O sea, él hizo su networking, pero estudiado desde muy joven. O sea, supo con quién juntarse, supo a quién acercarse para que se le abrieran las puertas y para poder tocarlas y ser reconocido. Entonces, para 1957 recibe la medalla del Club del Director Artístico. Wow. Sí, o sea, él tiene aquí el The Art Directors Club Medal por nada más y nada menos que la exposición colectiva de los zapatos dorados. Que estos zapatos dorados él los empieza a dibujar cuando está trabajando para Harper's Bazaar. Entonces él empieza a dibujar y cada zapato se lo dedica a una persona famosa. Ay, qué padre. O sea, Elvis Presley tiene su zapato, Liz Taylor tiene su zapato. O sea, tiene zapatos para todas las personas famosas que él sentía admiración o a las que él quería. ¿A Marilyn Monroe? No No. tiene zapato de Marilyn, fíjate. No. En ese momento no. Es que acuérdate que Marilyn Monroe en vida no fue tan famosa. ¿A poco? En vida sus películas eran bastante mediocres y ella era muy criticada en el ámbito hollywoodense por ser etiquetada malamente como la güera tonta. Ah, bueno, sí vi el documental de ella. Entonces y- ella, realmente Marilyn Monroe tuvo mucha fama y trascendencia por su vida amorosa escandalosa, por su belleza por demás exuberante y exultante, pero en sí como profesionista del arte, o sea, que estuviera reconocida por su contribución en películas, no. Entonces, ahorita vas a ver algo muy interesante que pasó con Marilyn Monroe. Entonces, bueno, pues esto es lo que él empieza a hacer. Después de que recibe ese premio, él decide salir de su burbuja y ir a tomar un viaje por Europa. Cochita. Cochita. Entonces, claro que llega a Europa y wow, como todos llegamos, ¿verdad? Sí. La primera vez que llegas, se te abre el universo y dices, de aquí soy, no me quiero ir. Qué Ya padre. Entonces, él queda especialmente prendado de Florencia, ¿Quién no? Obi. ¿verdad? Y obvio, empieza a estudiar a los grandes artistas, a los grandes maestros, y de ahí toma y copia algo muy interesante que aplica en su taller como modelo de negocio. Muy bien, pues en los años 60 él empieza a querer experimentar, ya que viene todo inspirado de Europa, él quería hacer algo que nunca nadie hubiera hecho. O sea, él quería contribuir
al arte de una manera en la que nadie hubiera contribuido. Él sabía perfectamente qué estaban haciendo sus contemporáneos, cómo lo estaban haciendo y él no lo quería replicar. Entonces él empieza a mezclar fotografía de periódicos, impresiones. Él le gusta mucho el cómic, como decíamos desde la infancia. Quiere meter cómic. Sale él ya de esa imagen glamurosa, donde los zapatos dorados, donde las tiendas exclusivas, donde él era ilustrador de revistas exclusivas. Sale un poquito, él se quiere despegar de ahí porque en verdad busca ser un artista puro. Entonces él realmente quiere encontrar eso que él tiene que expresarle al mundo y cómo expresárselo. Entonces empieza a buscar y a experimentar, pone cómics, pone historias, pone colores vivos, pero en ese momento se da cuenta que Roy Lichtenstein está utilizando los Ven Dots y los cómics. Y dice, ¿saben qué? Yo no voy a competir con este hombre, lo hace perfecto. Los Ven Dots son los dibujos esos que son con puntitos. Esos son Ven Dots. Ok, las como tramas o así. La trama del cómic con la que ilustras el cómic para dar luz y sombra. Ok. Esos son los Ven Dots. Muy Entonces, obviamente, Roy Lichtenstein es el padre del Ven Dot, o sea, es el vamos a decir, el mayor... Él es el que exponente. Ay, gracias. Él es el que hace las que son obras de arte, pero son como una viñeta de un cómic. Sí, él es. Okay. Él es contemporáneo. Que sale la chava así llorando. Sí, ven por mí, ya no me llamaste porque no me hablas. O en la del carro, que van en un coche. Sí. Él es Roy Lichtenstein. Es contemporáneo de nuestro amigo Andy Warhol. Muy diferentes estilos, pero él dice, no, yo ya no voy a hacer eso porque lo está haciendo Roy. Voy a hacer un copión ni de relajo. Entonces él sigue investigando qué es lo que él quiere hacer, y de pronto se le ocurre, porque él va a un mercado en Queens y está viendo el aparador y se mira la diferencia, o sea, este es el aparador de la gente contra el aparador de la Quinta Avenida, que es para otra gente. Entonces él empieza a jugar y a experimentar con objetos de la vida ordinaria. Vamos a decir que Andy Warhol es el equivalente a Duchamp del 17, pero ahora en los 60s. O sea, él trae de la vida ordinaria un objeto ordinario y lo quiere convertir en arte. O sea, la botella de Coca-Cola, o sea, la caja de jabón Brillo, o sea, el anuncio de GE, o lo que tú me quieras decir que los simples mortales ven en su vida diaria, él lo quiere llevar a convertirlo en un ícono de arte. Y lo logra. No nada más lo hace. O sea, no nada más quiere hacerlo, lo logra. Pero esto que vamos a ver ahorita es el proceso de cómo llega a eso. Ajá. Entonces, Andy empieza a hacer sus impresiones. Obviamente, para este momento que les estoy platicando, ya en estos años, él ya tenía gente trabajando en el taller. Él fue y se copió el modelo de Rubens y los grandes maestros. Ajá. Y dijo, si ellos lo hacían, yo también. Y miles de artistas. Yo voy a tener aprendices, yo voy a pagar sueldos mínimos o minimum wage a mis compañeros que trabajan en puestos o que están en situaciones menos favorecidas que las mías y les voy a ofrecer trabajo y aquí que vengan a la talacha conmigo y órale, a imprimir. Entonces él seguía produciendo y a él le seguían comprando anuncios de marketing y él seguía teniendo su compañía de ilustración. Entonces por eso le decían que era un artista comercial, porque el dinero que él utilizó para impulsar su carrera artística venía de su parte comercial. Sí, claro. O sea, de su negocio comercial. Pero él pues hacía oídos sordos y empezó a cambiar su persona hacia esa persona introvertida, más interesante, menos abierta, por las críticas, porque también es muy duro y realmente sí era sensible. Entonces, en 1962, nada más y nada menos, que nacen los famosísimos dibujos de las sopas Campbell's. Divinos. Entonces, irónicamente, la sopa que le dio de comer a América también le dio de comer a Andy Warhol. Pues sí. Sí, porque él de ahí básicamente hace el escalón donde empieza él a producir todo este
icono, o sea, hacer iconos de los elementos ordinarios de la vida. Sí. Pero aún con esto, aún teniendo una exposición grandísima que tuvo en Los Ángeles, donde el dueño de la galería le compró toda la obra, pero Ay, toda. qué soñado. ¿Te imaginas cuando la vendió? No, pues sí. Digo, después. Haciendo angelitos así de dinero. Claro. Billetes. Entonces ese hombre era un visionario, ese que le compró toda su obra. Él de ahí empieza a transicionar hacia este movimiento del pre-pop, así se llama. Ajá. ¿Por qué? Porque ya el impresionismo, o sea, ya esta abstracción, este expresionismo abstracto, ya empieza a cansar a la gente. Ya como que se saturaron de las manchas y las bolas y las rayas y dicen, es que como que ya queremos algo más. Como que, ¿qué sigue? O sea, ya ok. Ya vimos toda esta abstracción y ahora, ¿qué nos van a traer? Entonces, es cuando nace Roy Lichtenstein con su cómic, es cuando él ve una oportunidad y dice, de aquí soy. ¿Por qué? Porque él no era abstracto. Y acuérdate que tampoco él no tenía escuela academista. Ajá. O sea, él no tiene una instrucción academista para el dibujo, la pintura. Entonces, él no tiene un manejo de la técnica como la tendrían otros contemporáneos de él, que sí fueron a academia, que sí son estudiados. Él no. Él sí, realmente es un artista comercial, viene de la parte comercial del arte. Es como si aquí el sobrino de repente dice, oye, de tanto juntarme con estas viejas locas, ¿qué creen? Pues ya se me antojó pintar, o la sobrina, ya se me antojó, como que veo todo esto y de ver se antoja. Entonces, pues realmente para ellos es un poco más complicado porque no traen toda esta instrucción académica. Entonces él empieza, obviamente, a darse de golpes y una cosa y otra cosa, pero no deja de producir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Andy Warhol? ¿Dónde logra ese quiebre de dejar de ser el artista comercial para que lo acepten en el gremio de los artistas puros? ¿Cómo le hizo? Pues a prueba y error, en una de tantas lo logró. Ok. O sea, él siguió produciendo. No nada más produjo latas Campbell's, se aventó todo lo que vio en la tienda de Queens. O sea, agarró todos los productos. Es como si tú te pones a pintar el Ariel y el jabón Roma y luego te mueves para el genérico del H&E. Sí. El rosita. Y luego le pones al Bel Rosita. Oiga, no está mal la idea, ¿eh? No, para nada. No más que aquí, sí, en vez de Soper Campbell's va a ser la costeña. La Maruchan, ¿qué La te pasa? Maruchan. Las de Lusa. Lusa, Sí. te extrañamos. Imagínate, vamos a regalarle a Lusa un print de sopa Maruchan. Te lo aseguro que lo cuelga. Yo tengo una en mi cocina de ranch beans. Literal. Pero, Santiago tiene su camiseta de Maruchan. sí, o sea, es lo que él nos deja. Toda esta apertura de convertir algo ordinario en algo extraordinario. Ajá. Que puedas enmarcar y colgar en tu casa. Claro. Sí, claro. Como Y es que te arte. identifique de alguna manera. Y que te sientas a gusto y cómodo. Acuérdate que también en estos años empieza el movimiento del consumismo en masa. Justo eso te iba a decir, o sea que estamos claros que esto no pudo haber existido si no hubiera habido un capitalismo antes, porque ese arte nunca se vio antes, porque, bueno, de hecho se veía antes con los vanitas de la pintura flamenca de que, mira lo que yo puedo comprar, mi bodegón, y ahorita es, mira lo que puedo comprar, mi Campbell's y mi Coca-Cola. Bueno, te quiero decir algo. Hay un artista, Alphonse Mucha, que es también del Art Deco period, del periodo Art Deco, que él sí logró esto. Es el que tiene el anuncio de Moet Chandon, Sí, con la claro. muchacha del cabello Ajá. hermoso. Sí. Entonces, él sí logra convertir los anuncios En arte. de revista para vender, de marketing, en arte. Entonces, sí es un tema que siempre ha sido una línea muy delgadita para cruzar entre lo que es arte fino y arte comercial. O sea, como que es Claro. ahí hay una área gris muy extraña que la verdad nadie podemos definir porque... Y como en todos los aspectos, o sea, porque, no sé, ves la alta cocina, que son obras de arte, o ves cine, y es el cine comercial y el cine de arte. Todo llega a un momento en que se hace tan magistralmente que... Que lo tienes que separar, pues. Sí. O sea, que dices, es que esto lo tengo que separar porque esto es de otro nivel. Pero luego también cosas como estas dices, pues también es de otro nivel. Claro. Aunque en sí su técnica no fuera una técnica magistral, pero él logró una idea magistral. Exactamente. Entonces, él
su nuevo comienzo o su reinvención como artista es en este momento, después de las sopitas Campbell's, en esos años 60 a principios, donde él dice, ¿qué haré, qué haré, qué haré? Y de repente sale una noticia en el periódico el New York Times, para el cual él también vendía ilustraciones y demás. Él trabajaba para todos ellos, donde sale un anuncio de un accidente de un avión y el encabezado del artículo leía 129 die, 129 mueren, la foto del avión hecho garras y abajo decía in jet. Y en la foto se veía claramente el ala del avión destrozada y toda la gente curioseando alrededor, viendo entre los escombros a la gente muerta. Y aparte, en el avión venía una comitiva de artistas. Entonces como que todo se junta, el universo le habla y dice, de aquí soy. Entonces convierte este anuncio en una obra de arte, pero es una copia así de un encabezado de periódico hecho en su técnica de, no es todavía serigrafía, pero es esa impresión rudimentaria que él hacía. Y entonces te hace como que, imagínate ver un cuadro de este tamaño en un museo que parece un periódico. Sí. Le cambia, obviamente no pone New York Times, pone New York Mirror, porque está jugando con las palabras, es el espejo del New York Times, y pone toda la parte de la muerte de estos colegas. Y aquí es cuando finalmente él logra trasladar una emoción al objeto, que era lo que a él le faltaba. O sea, sí, ya vimos que ahí está tu lata Campbell's, pero no tiene ninguna emoción, no me transmite nada, no me dice nada, que era lo que los artistas de mayor calidad exigían en su obra. Pero es que tú tienes que tener una retórica, tú tienes que contarme una historia. Tu cuadro me tiene que decir algo, no nada más me vas a poner un cuadro y ya, porque entonces pues es arte comercial. Entonces aquí es donde él se desprende y logra llegar a ese tan anhelado título al fin de ser reconocido como un artista. Entonces de aquí para arriba pues ya nos imaginamos que obviamente, lo sabemos, el éxito no llega sin trabajo duro, él sigue teniendo su estudio, lo divide la parte comercial de la parte creativa, del estudio creativo, pero obviamente el taller comercial es el que le da impulso a su obra creativa. Claro. Claro. Ahí produce toda su mercancía, ahí produce todo lo que puede vender, ahí produce lo que es accesible al público y dentro de su estudio creativo es donde él produce su obra que es, vamos a decir, exclusiva. Y también empieza a experimentar en el cine porque a él le gustaba hacer películas. Órale. Que vamos a ver eso también de él. ¡Qué cineasta! Entonces, dentro de este cambio que él hace es donde él dice, ok, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que cambiar de mí? Entonces empieza por cambiar su imagen. Ya no voy a ser este chico dandy. Ahora me voy a convertir en un look de Brooks Brothers, o sea, camisa de cuello, botones, pantalón formal. Soy una persona intelectual, lentes. Entonces él empieza a manipular su imagen hacia donde él quiere ir, que es crear una figura, una persona. Su metamorfosis, pero en todo. O sea, todo. desde obra, personaje, qué cañón. Cómo tiene montado su negocio, cómo estructura su taller, cómo empieza a jalar gente a su residencia para las películas, se empieza a codear en todo el mundo creativo, artístico, con todos los jóvenes, todos los que vienen, porque el estar entre eso te va haciendo que estés al día. No nada más el socialite, sino también los jóvenes artistas que vienen impulsando desde abajo. Muy bien. Entonces, después de que él crea esta pieza, es cuando él empieza a incursionar en la serigrafía. Ok. Porque platicando obviamente con sus aprendices y sus colegas y la gente que él ya tenía en el estudio trabajando, o sea, pues ¿cómo trabajan en las revistas? Oye, pues en las revistas tienen imprentas. Muy bien, entonces estábamos platicando la serigrafía, cómo él ya de aquí empieza a producir en masa copias de su misma obra. O sea, él hacía sus obras que colgaba para galerías y luego hacía sus impresiones que vendía. Platícanos así rapidito. Serigrafía es un proceso donde en varias capas de color
vas imprimiendo primero la base, lo metes el verde, lo metes el amarillo, con los colores primarios vas sacando los tonos que quieres en la impresión. Okay. Entonces, al principio obviamente le fallaba, y eso es algo muy interesante porque en alguna de su obra se ve donde le fallaba la primera capa con la segunda, pero eso lo hacía más interesante. Curiosamente, tiene una serie de la muerte que deriva de precisamente este avionazo, después cubre un accidente en un coche, y también lo cubre. La silla eléctrica, y también la cubre. O sea, objetos que significaban muerte, objetos que te llevan a la muerte, y él los plasmaba en arte. Okay. Y los hacía de la manera que te digo en serigrafía, por eso le fallaban. Ajá. Entonces en el taller les quedaba desfasada la primera con la segunda, con la tercera capa, pero empezó a dar un look tan interesante y original que así se dejaron. Oh. Y así es como nosotros las conocemos. Entonces, aquí él empieza también a ver qué más puede hacer, se le ocurren los retratos, y curiosamente, unas semanas después de que Marilyn Monroe muere, él genera su Marilyn Monroe en azul, que es la que conocemos, que es la más famosa. Shotgun Teal o Shotgun Blue se llama la obra, no me acuerdo, que es la que fue comprada en 195 millones en Sotheby's. No más. Oh. No más. Esa es la obra de Andy Warhol. Es uno de los que más cotizados estaba dentro de los artistas, creo que por debajito de Picasso. Y vivo. Y o vivo. sea que... Ajá, que en vida lograron hacer carrera en millones. Qué padre. Entonces, claro que en ese momento no la vendió en 195 millones, se vendió ya en muchos Pero años después. pero se vendió muy bien. Pero se vendió muy bien. Él vendía sus retratos, cada capa, en $25,000. Si estamos hablando de los años 70. Oye, y por ejemplo, las de las muertes, ¿llegó a tener venta? Sí. También esas se vendieron. Están en colecciones privadas, estuvieron en Su colecciones madre. privadas. Sí, se las compraban. Todas. O sea, él lo que producía, vendía. Dentro de sus retratos más famosos, obviamente tiene a John Lennon, tiene a Michael Jackson, tiene a Jackie Kennedy, tiene hasta la Barbie, tiene a la Reina Isabel, tiene a Mao Zedong, tiene a Rolling Stone, ¿cómo se llama? Mick Jagger, el Bocón, tiene a Mickey Mouse. Mickey Mouse, sí, exactamente. Es que lo están viendo aquí, está haciendo trampa. Oye, es que sí vi el documental Elvis de Presley Netflix. y un sinfín de celebridades y gente de la alta alcurnia en todas las sociedad, En el sí. pop world. Que fíjate que la palabra pop art viene de Inglaterra, porque el pop art es un movimiento que se importa a Inglaterra, que significa popular. Sí. Es el arte popular, del populacho. Entonces también tiene su autorretrato. Del pueblillo. Del pueblillo. Entonces, cuando él empieza a manejar el screen printing de los 60s a los 70s, él se consolida como artista y él produce más de 2,000 obras en serigrafía. Órale. Entonces, realmente es un artista muy prolífero. Y entre serigrafías originales, bastidores, y entonces es cuando se dice que él se convierte en el epítome del sueño americano. Es la persona tan famosa que creó una imagen tan buena, que fue hecha tan a la medida que él realmente lo logró. Entonces él a su estudio lo llama la fábrica o The Factory. Y ese nombre trasciende a través de generaciones, porque en ese lugar, en ese estudio, se hacían fiestas pachangas, Uy. con cualquier cantidad de todo lo que se quieran imaginar, Ok. sexo, drogas y rock and roll, ahora que sí. Ay, eso nos falta. ¿Dónde la tenía ubicada? Tuvo muchas direcciones. ¿A Desde poco? Una antigua... ¿En Soho, tipo ahí? No, desde una antigua estación de bomberos hasta que se Como mudó a Ghostbusters. donde fíjate que ahí tenía colgado un póster porque hizo una exposición de 20 Most Wanted. Hizo los retratos de los capos de la mafia más buscados, los 20 más buscados de América. Y los tiene ahí retratados también. Entonces ¡Qué él loquillo! era muy, muy controversial. Entonces desde esa estación de bomberos hasta que se mudó a Madison Square. O sea, tuvo como unas 5 o 6 direcciones del estudio porque lo fue cambiando de lugar. Y entonces él logra todo este éxito. ¿Cuál es el éxito que tal vez no logró tanto? Dentro de su fábrica
él lo que quería y aspiraba era ser cineasta. Crea más de 650 entre cortometrajes y largometrajes. Y ahí es donde se le va mucho dinero, porque él mantiene toda esta industria, todo este negocio, y es un negocio que no da. la verdad. Como el Nicolas Cage de ese entonces, que todo lo que ganó se lo perdió en comprar cosas de Nueva Orleans y de vampiros. En lo que él compró. En lo que él compró. Entonces él también, pero él no perdió su dinero, o sea, realmente él lo invertía, pero no le iba tan bien como él esperaba. Él tenía en este lugar, un lugar donde se generaban obviamente historias, chismes, anécdotas, se enteraba de lo que estaba pasando, Ay. iban y lo visitaban cualquier cantidad de gente famosa, todo el mundo quería que lo invitaran a The Factory y a las fiestas. Esto era pre-Estudio 54. Porque luego acuérdate que llega al Estudio 54 en los 70s a Nueva York y barre con nomás todo. Y ahí van todos ahí a cambiarse al Estudio 54. Ajá. Entonces, Andy Warhol era una persona gay. Él era queer hasta el tuétano. O sea, no había manera de no verlo. Pero aún así, él dentro de sus amores, que es donde ya vamos a entrar a lo bueno, tuvo algunas relaciones con mujeres. Vamos a ver de sus amores los más famosos o los más queridos para él. Él anduvo en los 60s, 64, 62 por ahí, con un fotógrafo que se llamaba Edward Wallowich, que Edward es un famoso y reconocido fotógrafo. Él muere en 1981 a los 48 años, el Edward, de una larga enfermedad. Y lo estoy mencionando porque obviamente vamos a llegar al punto donde vamos a llegar. Luego también tiene un breve romance con uno de sus artistas, de sus superstars, porque tenían... El tipo, o sea, él tenía como sus protegidos o cómo. un séquito de superestrellas que salían en sus películas. Se llamaban The Warhol Superstars. Ok. O sea, las estrellas de Warhol. Nadie las conocía más que ellos y sus documentales. Pensé que un artista pintor. No, artista o sea, se juntaba la raza y los Un ponía a hacer starlet. películas. Y decía, este muchacho John Giorno, como dice él, tuve mis breves 15 minutos de fama en lo que estuve con él y luego ya me dio una patada en el trasero y me mandó a la fregada, porque así era él, no era una persona... Era difícil llegarle y era difícil que él tuviera una relación. Sí las tuvo largas, pero dificultosas. Por lo mismo, por su condición. Acuérdate que estamos en los años 70, finales 60, 70, donde las personas gays, homosexuales, no eran bien vistas en sociedad. Es donde empieza el parteaguas con la Revolución 70 de abrir la sexualidad y dejar ir. Pero junto con eso viene también el SIDA. Ok. Entonces, toda esta generación de los 60s y 70s que fue bastante promiscua, paga el precio en los 80s con el SIDA. Entonces, muchos de estos muchachos con los que él estuvo, al tener tantas parejas y al tener tanta promiscuidad, obviamente, por eso dije, una larga enfermedad. O sea, mueren de causas desconocidas que las familias obviamente no quieren que se sepan, porque no quiero decir que mi hijo murió de SIDA, pero mueren de eso. Porque hay dos tipos o varios tipos de gays en ese entonces, los que sí se ven amanerados y los que no, los que tienen una imagen varonil. Sí. Los amores de Andy todos tienen una imagen varonil. Ok. O sea, Andy siempre era como el afeminado, ¿no? Como el débil que protegen en la relación. Sí. O como dirían vulgarmente en la calle, el muerde almohadas. Sí lo pensé, pero dije, ¿Lo no dirá sé, o no lo dirá? ¿Se lo Oye, callará? su primer amor fue el que luego se fue a trabajar con el arquitecto, ¿no? Edward Wallowich. No, que no tenía nada que ver con el medio. Jed ni- Johnson. Ajá. Jed Johnson es el con el que estuvo 12 años, el diseñador de interiores. Pero antes de él tuvo a Edith Sedgwick, que era una muchacha, una joven, con la que tuvo un romance muy breve de 1 año, porque ella era una socialite muy divina, muy hermosa, y él la quería mucho, pero pues realmente su romance no duró. No, pues no. Y luego llega Jed Johnson, el diseñador, que está con él 12 años. Él es, vamos a decir que es como que su centro. Gracias a la compañía de él, o sea, de estar todos esos años desde el 68 hasta el 80, con Jed le da una estabilidad en la parte emocional que hace que se pueda enfocar muy bien a la parte de sus negocios y le va muy bien en todo porque tiene a este compañero leal, fiel que lo acompaña. Pero como todo lo bueno termina, Jed se va, lo deja, se separan, porque
las malas lenguas dicen que conoce a John Gold, que es un productor de cine. Entonces, ahí es donde Andy se debatía entre, es que amo a Jed, pero me gusta John. Me gusta lo que significa, o sea, le iba a abrir puertas o simbolizaba... Yo pienso que sí, porque él era el presidente de una cinematográfica muy grande de ese tiempo. Pero John Gold, como trabajaba para Paramount Pictures, era el vicepresidente, tenía un puesto muy alto, pues no podía mostrar que era gay. Sí. Entonces ellos siempre salían como amigos, en plan amigos, o sea, nunca... Negocios. Sí, negocios. Nunca hay una foto de ellos juntos como que si fueran... Pero Andy sí era abiertamente gay, o sea, toda la gente sabía que él era gay. Sí, pero no que era pareja John Gold. Por eso como que se sobrelapa un poquito la relación de Jed y de John, entre el 80 y 81. Entonces cuando Jed se da cuenta, dice, no, mira, hasta aquí llegamos. Y es que aparte ya lo sentía, o sea, no le gustaba ir a las fiestas, esto. Entonces, para Andy estaba bien padre porque era como que haz tú tus cosas, yo hago las mías, llegamos a la casa y somos uno mismo. Wow. Entonces, pero llega un momento en que, pues sí, tanta soledad en las fiestas, pues vas a conocer a alguien más. Conoces gente, pues de ver se antoja. Y entonces ahí fue como se le fue metiendo el John Gold por los ojos. Y la verdad es que lo quería mucho. O sea, y aparte él decía, bueno, voy a ver, porque mira, él tiene carrera y a él le va muy bien. O sea, no va a depender de mí para conexiones, no me va a usar a mí para relaciones. Y así fue. Tuvieron una bonita relación. Hasta ahorita ninguna de sus relaciones ha sido tóxicas, todas han sido muy bonitas. Tienen una bonita relación, pero John se enferma en el 84 de una rara enfermedad. Del malito. Entonces, Andy lo cuida, está con él, lo acompaña. O sea, ya para ese entonces estás hablando que ya este es un Andy maduro, que ya no anda detrás de la fama y buscan. O sea, él ya tiene su negocio establecido y él ya es Andy Warhol. Y lo que toque y lo que pinte se va a vender y solo se va a vender. Entonces él ya a estos años pues se dedica un poco más a su vida personal. Pero en el 85 John y él terminan. Decide él terminar porque pues ya es mucha enfermedad y no lo quiere arrastrar con él. O sea, sí lo amaba, entonces como que lo empuja lejos fuera de su vida y lo deja. Y el año siguiente, en el 86, muere de una rara enfermedad. Entonces realmente, pues otro que se le murió. Y queda solito, pero ya estás hablando de 1985. Andy Warhol muere en el 87. Ahora nos vamos a regresar un poquito. El último amante que tuvo fue Jean-Michel Basquiat, que estuvieron juntos por 3 años, del 82 al 85. O sea, también ahí hubo como un traslape con John Gold, porque pues, estaba enfermito y andaba de ojo alegre acá. Pero estaba muy sanote. Empezaban como colaboradores y estaban colaborando en obra y haciendo obra junta. Entonces aquí también hay un traslape de estas dos relaciones, de la de John Gold y Basquiat, pero esta sí fue una relación tóxica, porque Basquiat sí tenía problemas emocionales muy fuertes, entre su adicción a las drogas, que venía de la calle y traía toda una complejidad emocional muy enmarañada. Era muy paranoico, sentía que Andy Warhol lo usaba a él porque él era el joven y era la estrella en ascendencia, y Andy así como que no, yo no te ocupo. Pero bueno, total, tenían ahí un ir y venir un poco complicado y se nota en su obra en la que colaboran. Y vamos a dejar lo último para lo más sabroso. Pues ya después de todo esto que hemos platicado, durante su época en The Factory, en su época más, vamos a decir que transitada, donde iba y venía más gente, iban y venían aspirantes a escritores, aspirantes a artistas, aspirantes a productores, aspirantes a todo, a trabajar con él. Y él muchas veces arropaba a mucha gente dentro de su staff porque pues estaba creando una incubadora de talento, quería descubrir talento, pero no todo el talento que descubres es talento bueno. No, pues. Entonces existía una muchacha, Valeria Solanas, que era una activista feminista estudiada, psicóloga, estudiada de universidad, que sale en una película de él. De hecho, se conocieron 2 años antes de que pasara el incidente, y ella actuó en una de sus películas, en una que se titulaba Yo soy hombre, así, I am man, o sea, no le estoy cambiando el título, así eran los títulos. Y
Entonces ella lo conoce y estando ahí con él, pues le dice, oye, mira, ¿cómo ven? Mira, yo soy escritora y tengo un script, te lo paso para ver si te interesa. Haz la película, está muy buena, se llama Up Your Ass. Okay. O sea, ¿lo traduzco? Date. Mejor así. Aquí vamos a poner la traducción abajo. Sí, la voy a poner en letritas pequeñas, porque a mí hasta Con me va a puros poner, simbolitos. sí. Bueno, así se llamaba el script, ¿no? Entonces, Andy recuerda que se lo dio, pero dice que lo puso en algún cajón, o se le perdió, se le puso por ahí, no se acuerda. Dice, sí me lo mencionó. Bueno, lo metí ahí en el Pure Pero Ass. a él lo puse y Up Your Ass lo dejé. Pues resulta y resalta, como diría mi amigo Macalpin, que esta muchacha lo toma bien a pecho. Entonces ella realmente era una feminista que decía es que por culpa de los machos que controlan nuestra vida, no nos dejan triunfar, ellos controlan la sociedad y controlan el mundo y controlan el dinero y los negocios. Y entonces se va y se hace de un revólver y llega a The Factory, llega a la fábrica y se para, se abre el elevador, sale la muchacha y está Andy sentado y le tira 3 veces. No mames. Sí, le dispara a quemarropa. Literal, así. O sea, aquí. O sea, no, tú en el escritorio, o sea, imagínate que estoy aquí sentada y la muchacha viene y me dispara. De los 2 disparos, uno sí le atraviesa, de los 3 disparos, uno sí le atraviesa el cuerpo a Andy y sí le daña pulmón, vesícula, órganos importantes. O sea, sí estuvo en el hospital 2 meses. Y aparte el trauma que le generó. Pues ay, imagínate ver a alguien que va caminando hacia ti con un arma. Ajá. No, y es que tú quieres controlar mi vida y Sí, le disparaba y, o sea, bien chisquis, la muchacha sí estaba muy loca, también le dispara al administrador y le dispara a más gente ahí, todos escondiéndose de la loca que trae la pistola. Ay, no, güey. Entonces la encierran, le dan cárcel por 3 años porque ella acepta el crimen, o sea, ella se declara culpable directamente y dice que lo hizo porque él se lo merecía, porque ella le dio su script y él le quería robar su trabajo. O sea, ella en su alucine dijo que él le iba a robar el escrito, el Porque era manuscrito, tan perfecto y tan porque era hermoso. tan bueno, Todos Up se Your lo querían Ass, robar. que todos lo querían hacer. No manches. ¿Qué película van a ir a ver? Up Your Ass. Muy bien. Sí me la imagino, hollywoodense. Entonces ella sale de la cárcel triste, termina sus días en un psiquiátrico internada porque sí le dan Y nunca supimos de qué se trataba. duro y macizo Up Your Ass. Creo que sí está el script y lo ¿Le dieron puedes duro y macizo? ver. Duro y macizo. Ok. No, estaba... Y así tiene unos títulos bastante especiales en sus películas. Vamos a decir que como cineasta nunca fue reconocido. No, Su pues obra su obra no llegó a ganar el Oscar o el Grammy o ningún reconocimiento. Andy Warhol solo lo hacía, yo creo, porque... Vivió en la época equivocada, porque si lo hubiera hecho hoy, claro que le hacían super fiesta a Netflix y le decía... claro, tendría claro, todas las- porque pues hay que ser inclusivos y hay que... no Hay sé que ser qué, inclusivos. y- Las 650 películas que produjo, no dudemos que alguna nos caiga por Netflix, las Chelsea Girls o el Hombre Sucio, no me acuerdo. Tiene 3 o 4 que sí están Chelsea separadas. Pérez, en vez de Emilia Pérez. Chelsea Girls. Bueno, pues él, a raíz de este accidente, él tiene que usar un corsé quirúrgico por el resto de su vida. Frido, Es Fridito. es sufrido. Exactamente. Entonces, él decía, no me quitó la vida, pero me robó todo con su pistola, porque él ya no queda bien. O sea, me evitó la muerte, pero me robó la vida. Pues que todo el mundo le robaba, le ponían la pistola y róbame lo que quieras. Muy Francis Bacon. Entonces, no, de hecho, hay una imagen donde él posa después de que está un poquito más... No, sí le puso una friega. Sí, cómo no. Entonces, él no queda bien ya de salud. Yo creo que por eso envejeció tan feo. Porque, No, porque no era por guapo. ser gacho ni culéis. No, sí No, tenía sus lo que 2, pasa es 3 que- vicecitos, pero no era una persona viciosa. Él no. Estás enfermo de algo y aparte psicológicamente te vas Sí, acabando. claro. Ah, sí, se volvió súper paranoico. Y si antes era cerrado, se hizo hiper más cerrado. Llegó a mandar dobles a presentaciones y a fiestas.
Sí lo hizo. No, pues bien fácil, güey, nomás agarrabas el trapeador y... Y los lentes, y te vestías de negro, estabas flaco. Ya, sí. Y ya lo hacías. No, sí lo el hacía. trapeador al revés, y lo vestías de negro. Y así todo flaquillo. Los mandaba. Ay, Andy. Pero él ya nunca queda bien de salud después de ese incidente. No, pues no. O sea, realmente ya su salud fue en detrimento. Él sí era una persona familiar, de familia. O sea, él sí tenía relación con sus hermanos, con sus sobrinos, con su madre hasta la muerte. Y realmente, pues era una parte que él mantenía muy privada, muy aparte de su vida como estrella o como superestrella del arte pop. Muere el rey del pop a los 58 años, que realmente no sabemos si era 58, 56, Michael 57, Jackson. 50. Lo que yo me quedé pensando. No, pero a veces acuérdate tenía que 50 cuando se murió. Michael Jackson es el rey del pop music. Este Ajá. es el rey del pop art. Art. ¿Qué tal? O sea, hay que separar categorías. Muere en Nueva York a las 6:32 de la mañana, el 22 de febrero de 1987. ¿De qué se murió? Se muere de una arritmia debido a una falla de la cirugía que le hicieron en la vesícula derivado del problema del tiro. Qué loco cómo con la vesícula te quedó la arritmia. No, la vesícula es la cirugía que le hicieron. La arritmia le pasó por la cirugía. O sea, si no lo hubieran operado de la vesícula, no le hubiera dado la ritmo. Se hubiera muerto. Pero lo tenían Pero que operar de no, la vesícula. Se hubiera muerto. No se hubiera muerto. De No, buenos si que no no. lo hubiera operado, pues no se hubiera muerto. sea, sí, Qué pero bueno no. es que lo operaron. ¿Cómo te explico? A ver. ¿Sí o no? No, si él se hubiera atendido antes, porque ese problema... Hasta el hasta simonete el de gato quedó, bueno. sí, pero no. Bueno, pero realmente si él no hubiera sido un paranoico de los hospitales después de que recibió el balazo y si hubiese atendido, no hubiera Ok. llegado a este punto. Ok. O sea, lo hubieran podido atender más preventivamente. Ajá, o sea, Lo hubiera- a tiempo a y tiempo. no se hubiera complicado. Su salud se detrimenta mucho. Aparte la soledad, la depresión y todo esto, se peleó con Basquiat, o sea, todo esto como que le fue aumentando a él. Y tú lees en su diario y realmente dices, es que la persona fría que él aparentaba ser no era una persona muy solitaria. y Pero muy también era introvertida. medio culés, ¿no? Porque Para los luego le hizo, negocios. porque le hizo fregaderas a varios artistas. Sí, para los negocios era implacable. O sea, él de negocios son negocios. Y de persona era persona. Por eso no mezclaba a su familia con sus negocios, ni los dejaba entrar a su parte de negocios, los tenía Ajá. muy separados. Y estas, mis queridas aquelarteñas, es que son norteñas, aquelarteñas, norteñas, es la vida del señor Andrea Warhola, conocido como Andy Warhol, el rey del pop art. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, tenemos las 5 más bonitas. Ay, hizo bueno, su 1, top. 2 y 3. Aquí estamos los 5 más lindos. del Cale mundo. y Jerry. Las top 5 tiene la primera que puse. Vamos de menos a más. De menos, ajá, la Ay, última es la que vas ella diciendo y luego ya sí las ve top Yo top. soy fan del podcast. Yo sí los veo y los escucho muy todos. Y a bien. veces me regreso y, no, mira aquí, luego me regreso. O sea, en verdad para mí ha sido algo que ha cambiado mi manera de manejar en Monterrey. Han salvado vidas. Sí, me consta. Sí, o sea, yo voy manejando y voy bien contenta con el podcast. Se me meten, me cierran. ¿Ves? ¿Ves que los Yo chistes soy sí son feliz. buenos? Sí, ¿Ves? sí. O sea, digo, tienen un buen... Punch. Sí. Bueno, en fin. En fin. Number 5. Number 5. 5. 5. Es La Pistola. Tiene unos nombres muy sencillos para su obra, obviamente. Híjole, ¿qué estará pintado ahí? Hecha en 1982 y es una réplica de la pistola con la que él fue atacado. Por eso me gustó. Y aquí muestra perfectamente viendo, se desfasa las capas de las impresiones de la serigrafía, que normalmente eso no debe de pasar. Si eso pasara en una revista, te la Es retachan. que veía la pistola y se ponía nervioso. Se acordaba. Se quedaba Luego, movida. el número 4. Campbell's Soup Cans de 1962. Y puse precisamente esta foto para que la vean cómo está en el museo. Porque todo el mundo ve nada más una sopita. No, es un arreglo de todas las sopas. todas las sopitas de todos los sabores. Órale. Los Como mix. él los veía en el supermercado. Como él los veía en el súper. Ay, qué bonito. Sí. Y la número 3 es el Shot Sage Blue. Ese es el color que nunca me pude aprender yo. ¿Qué color es? Aqua. No, es Shot Sage Blue.
Marilyn, porque a cada una les ponía un color distinto. Esta es de 1964. Liz Taylor, en 1964, pero porque yo soy fan de Liz, adoraba a esa actriz y me gusta mucho su combinación de rojo, negro, azul y el blanco con negro. O sea, para mí esa combinación es algo que me encanta. Entonces, nada más gusto personal. Y la top 5. La número uno. Green Coca-Cola Bottles de 1962. Porque es cuando todavía no descubría la serigrafía y es como él hacía su arte burdito en ese traspaso. Por eso me gustó. Y porque la coca chiquita, ¿a quién no le gusta? Ay. La coca chiquita. La coca. ¿A quién no le ¿A gusta? quién no le gusta? La de vidrio, señora. La coca chiquitita. La coca chiquitita. Sí, esa. ¿Cómo decía el otro? El de la era de hielo. Chiquita. No, la que se confesaba con el padre, ¿no era el que hablaba así? No, pero es que en la era de hielo, dice él, es que no Sid. me acuerdo. Sí. Sí, Chiquita. dice chiquita. Sí. Hola. Cuando va a conquistar a la otra. A la otra sida. Para hacer más Que no la ciritos. vi. Más ciritos. Bueno, chicas, pues esto ha sido todo por hoy. Ya no me van a volver a invitar porque no me callo. No, estamos bien contentas. Muchas gracias. Aparte porque sabemos que eres de nuestro grupo de fans, que siempre nos escuchas. Sí, ahorita me consta. quiero una foto y que me manden un pedacito del video inédito. Claro. No, y sí me consta que... Sí, yo sí los escucho. No, Muchas y gracias. que salvamos vidas. Sí. Cuando vas manejando. De verdad, o sea, tú pones un podcast y te cambia toda la manera en la que percibes el tráfico horroroso, espantoso, hediondo de Monterrey. Ay, que me he subido Sí. contigo. Oye, es que yo manejaba como viejita Winter Texan, o sea, le ponía la direccional, iba feliz por mi carril. No, llegué aquí, imposible. O sea, la gente, y mi mamá, es que no dejes tanto espacio, hijita, entre tú y el carro de delante. Yo, ¿quieres que me le embroque? No, mija, es que se te van a meter. Y yo, ¿cómo? Y ven, Sí, aquí es la jungla. Y yo, van a llegar igual, señores. De hecho, hay estudios que dicen que vas a llegar nada más 3 minutos antes y con un riesgo de accidente elevadísimo. Sí. Pues váyanse tranquilos. Escuchen el podcast. Entreténganse 1 hora con 56 minutos. Si usted va a Gonzalito, ahí Si sí. usted va a En hora manejar, pico, ponga el episodio de Laura. si usted va a cruzar de San Nicolás a Garzazada o Carretera Nacional a eso de las 6:30 de la tarde, escuchen Ay, nuestro no. podcast. Sí, no, está bien heavy. Está bien padre. Pues muchísimas gracias, Laura. Estamos bien contentas que hayas venido al podcast, que hayas tenido el tiempo, porque sabemos que eres una mujer muy ocupada. No, pues ocupada, trabajadora. No, pues por eso, o sea, en tu trabajo, en la clínica, Yo bla, bla, quisiera bla. decir que ya no estoy ocupada, estaría más padre. Ya sé, pero no, muchísimas gracias. De nada. Ya saben, cuando se ofrezca lo que necesiten, a sus Muchas Oye, ¿y gracias. tus redes? ARTELLEGEE. Es que si lo digo es Art LG, pero todo el mundo piensa que es LG como los Y así los es. domésticos, ¿cómo se llaman los Pues es igual, ¿En seres domésticos? como los, pero con pero art escrito. antes. Pero es ELE, o Ah. sea, LEG. Art LG. Artelegi. En Instagram y en Facebook igual, creo que sí, no me la sé porque yo no las manejo. Ahí les Y vamos el poniendo, tú no te website, apures. Yo ahí se los mando para después. Con eso está bien. Pero síganme. Muchas Soy a gracias. todo dar. Mis redes son Vero González Fine Art en todos lados y en YouTube Pinta como Pro. Y carlacarriola.art en Instagram. Muy bien, chicos. Y las de Aquelarte. Aquelarte con doble R y solamente Aquelarte nos pueden encontrar en Spotify, en Facebook y en YouTube. Instagram. En No. Aquelarte Podcast, en Instagram y en TikTok. Fíjate que nunca me he Y recuerden que va con doble R. Doble R. Rápido ruedan las ruedas del Aquelarre. ferrocarril. ¿Nunca hicieron eso, chiquitos? Bueno, pues Pues muchas muchas gracias. gracias. Gracias, chicos de producción, por aguantarnos. Gracias a Stardust Films, gracias Galerías del Contagio y nos vemos en el próximo martes de Sigan Aquelartes. cultivándose. Bye, bye. Bye.